Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tratar un tema de matemáticas referentes a los vectores en el plano, en R2, ¿no? La suma de vectores por el método gráfico y por el método analítico. Iniciamos la presentación. Bien, vamos a poner el puntero e iniciamos nuestro... el objetivo de la presente clase es conocer cómo se determinan las componentes rectangulares de un vector y aplicar la teoría de vectores en el plano para calcular la suma de ellos por los métodos gráficos y por el método analítico. Vamos a ver a ciertas generalidades de los vectores que ya ustedes lo conocen. Un vector posee los siguientes elementos, tres elementos que son módulo, dirección y sentido. Definamos cada uno. Recordemos, módulo es la longitud o el tamaño del vector, o también el valor que tiene, ¿no?, en cierto problema. La dirección, en cambio, es la recta sobre la cual se aplica el vector, o también el ángulo que forma dicho vector con el eje X positivo y en sentido antihorario. Y el sentido es el que indica la flecha o la saeta. Recordando que un vector se representa gráficamente por una flecha o una saeta. Ahí están los tres elementos que poseen una magnitud vectorial. Aquí tenemos el eje X positivo. Aquí tenemos el eje Y, ¿no? Y tenemos el vector de color turquesa ubicado en el primer cuadrante del plano cartesiano. El vector lo he llamado A, cuyo valor es 10 unidades. Forma este ángulo, esta abertura, que tiene un valor de 25 grados. Este punto rojo es un punto importante, se llama origen del vector porque ahí inicia el vector. Y el punto donde culmina el vector se llama extremo. He graficado el vector A, está en el primer cuadrante. El ángulo agudo es 25 grados con respecto al eje X positivo. Por lo tanto, aquí tenemos los tres elementos de un vector. El módulo es el valor, el módulo sería 10 unidades. La dirección es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo, sería 25 grados. Y el sentido, el que indica la flecha o la saeta, sería del origen hacia el extremo, ubicado en el primer cuadrante. Componentes rectangulares de un vector. Todo vector posee dos componentes rectangulares. Se llaman así porque al trazar las paralelas se forma un paralelogramo o un rectángulo, de ahí el nombre. Una componente está ubicada en el eje X y otra componente en el eje Y. Para descomponer un vector hay que trazar paralelas desde el extremo del vector a ambos ejes, una paralela a X y otra paralela a Y, y ahí se forman las dos componentes. Para hallar su valor se aplican las funciones trigonométricas seno y coseno, y eso depende de la ubicación del ángulo agudo que forma ese vector. Iniciamos entonces el proceso. En la gráfica voy a trazar mi primera paralela con respecto al eje Y, la segunda paralela con respecto al eje X. Todas parten del extremo, de ahí. Formo mi primera componente, que sería la color rojo que estoy marcando, de nombre AX, porque pertenece al vector A y está ubicada en el eje X. La segunda componente sería la vertical y la llamo A sub Y porque pertenece al vector A y está ubicada en el eje Y. Todo vector posee dos componentes. Trazando las paralelas del extremo del vector, hallemos el valor AX. Como ambas componentes pertenecen al vector A, iniciamos el cálculo colocando el módulo de A, es decir, el valor de A. ¿Por qué la función coseno? Porque el ángulo agudo, que es el vector A, que vale 25 grados, es adyacente a la X. Adyacente porque está cerca, por eso es coseno. Recordando que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cuando es adyacente se aplica la función coseno. Reemplazando valores, el módulo de A es el valor, vale 10, y en la máquina 10 por coseno de 25 grados en la calculadora nos da un valor de 9.06 unidades. He hallado la componente en X. De igual manera, vamos a hallar la componente en Y. Como pertenece al vector A, inicia con el módulo de A, ahora es seno, porque la componente en Y, como es paralela, se repite aquí, que la estoy marcando, y el ángulo agudo 25 está al frente, y si está al frente es opuesto, por eso va seno. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Reemplazando valores, y en la calculadora nos da un valor de 4.23 unidades. He hallado las dos componentes rectangulares del vector A, trazando las paralelas. El módulo de un vector se lo halla con el famoso teorema de Pitágoras si conocemos sus dos componentes rectangulares. Y la dirección del vector, es decir, el ángulo que forma, se lo halla con la función trigonométrica tangente. Tangente, recordando, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces aquí vemos el teorema de Pitágoras. Las barras verticales se den módulo de A. Módulo de A es igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, que son las componentes rectangulares. La dirección con la función tangente, tangente de alfa. Alfa es el ángulo llamado dirección. A sub Y sobre A sub X. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. La suma de vectores se la halla mediante dos métodos, el método gráfico del polígono o también por el método analítico de las componentes rectangulares.
Vamos a pasar ahora a la práctica. Primer problema. Determina la resultante del sistema de vectores indicado. Aquí tenemos un mapamundi, ¿no? Un mapamundi, si estamos trabajando en un mapamundi con escalas de medidas, los ángulos de cada vector se miden con un graduador o un transportador y sus módulos con una regla, midiendo la longitud de cada vector. Este mapamundi tiene una escala de 1 centímetro que equivale a 20 kilómetros para este mapamundi. Vamos a trazar nuestro plano cartesiano. Este es mi eje X horizontal y mi eje vertical Y. El punto de coordenadas va a estar situada en un país de Sudamérica. Vamos a asumir que es Ecuador. Todo con respecto al Ecuador. Vamos a graficar mi primer vector posición, ¿no? Para un país de África que está aquí, que lo estoy marcando, y ese vector ponemos el nombre vector A. Segundo vector posición, un país o un lugar situado en esta región que estoy marcándolo en la parte superior, y ese vector posición es el vector B. Siguiente vector posición, un país que está ubicado en Norteamérica, vector turquesa, y ese es el vector posición C. Vamos a medir los ángulos que forman los vectores que están ubicados en los cuadrantes. Vamos al vector B. Este ángulo con el graduador nos da un valor de 70 grados, ubicando aquí el graduador con centro aquí, y el ángulo del vector C con el graduador nos da un valor de 65 grados, ¿no? Este es mi sistema de 3 vectores. Vamos a hallar los módulos de cada vector midiendo con la regla su longitud. Con la regla hay que medir cada vector y aplicando la escala de mapamundi, que es 20 kilómetros. Procedo. El vector A de color naranja, con la regla mide 3,5 centímetros. Por la escala, que es 20 kilómetros, en la calculadora nos da un valor de 70 kilómetros. Este es el módulo del vector A. De igual manera procedo con el vector B, mido con la regla y B mide 4 centímetros. Por la escala, que es 20, 4 por 20, su valor es 80 kilómetros. Finalmente, el vector C, con la regla lo mido y mide 2 centímetros. Por la escala del mapamundi, 2 por 20, 40 kilómetros. Estos tres valores son los módulos de cada vector que forman mi sistema. Vamos a hallar la resultante o la suma de vectores por el método gráfico del polígono. Veamos en qué consiste. Se grafican los vectores uno a continuación del otro y la resultante se obtiene uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector, es decir, va en cadena, van en secuencia la gráfica. Y para hallar el módulo o el valor de la resultante se mide con la regla el tamaño o la longitud de ese vector y se aplica la escala del mapamundi. Y para hallar la dirección se lo hace con el graduador o el transportador. Vamos a proceder. Voy a colocar con la regla el primer vector posición, que es el vector A, ¿no? Que es este, ¿no? Lo paso acá. Y vamos en el extremo del primer vector se va a ubicar el siguiente vector, que sea el vector B. Para ello me apoyo con una recta horizontal para ubicar bien el graduador aquí, ¿no? El graduador va aquí, en el punto, en el centro. Y ahí cojo el graduador, mido un ángulo de 70 grados, como indica aquí, ¿no? 70 grados, y ahí trazo mi segundo vector que mide 4 centímetros con la regla. Hay que medir 4 centímetros. 4 centímetros, y ese es el vector B. Aquí en el extremo de B se grafica el siguiente vector, que sería el vector C. Para ello me apoyo con una recta horizontal para ubicar bien el graduador en este punto, el graduador. ¿Cuánto mide el ángulo? 65 grados. Ahí está. Cojo la regla y mido 2 centímetros, porque eso mide 2 centímetros con la regla, y trazo mi vector posición C. Para graficar la resultante vamos a unir el origen del primer vector con el extremo del último vector. Y es el vector de color negro, que es el vector resultante de mi sistema, que es la suma vectorial. La suma vectorial no es otra cosa que el vector resultante. ¿Cómo se lo mide? ¿Cómo se lo halla su valor? Mido con la regla toda esta longitud con la regla. ¿Cuánto mide? Y mide 6,8 centímetros, midiendo con la regla. Por la escala, recuerden con la escala es 20 kilómetros. Con la calculadora ya tenemos el módulo. 136 kilómetros mide el vector resultante. Vamos a hallar el ángulo que forma la resultante, esta abertura. Pongámosle el nombre alfa, la dirección alfa. ¿Cómo lo hallo? Con un graduador. Aquí marco el graduador, aquí lo centro. Coloco el graduador ahí, en ese punto, y veo cuánto marca el graduador. Nos marca aproximadamente 55 grados. He hallado la dirección de esa resultante. Fin del ejercicio por el método gráfico del polígono. Ahora vamos a hacer el mismo problema por el método analítico de las componentes rectangulares. Ahora, el mismo sistema. Mi eje X, mi eje Y, mi primer vector posición de nombre A, mi segundo vector posición de nombre B,
el ángulo que forma el vector, recordar que es 70 grados, el siguiente vector que es C, y forma un ángulo de 65 grados. En este método no se requiere con precisión las medidas ni los ángulos, porque es un método analítico, no es gráfico. Sí con la regla, porque son vectores, ¿no? Y la flecha y los sentidos ubicar bien. La escala, recordar que la escala era 1 centímetro que equivalía a 20 kilómetros, ¿no? Los módulos de cada vector ya lo conocen, igual esto no cambia. El módulo de A, 70 kilómetros, el módulo de B, 80, y el de C, 40, ¿no? Eso ya vimos en el problema anterior, con la escala. Ahora sí, método analítico. Vamos a organizar los resultados en una tabla de valores. Primera columna, vectores que intervienen en mi sistema, en este caso ABC. Segunda columna, componentes en X de cada vector. Y tercera, componente en Y de cada vector. Entonces vamos a llenar la tabla. El vector A, el vector B y el vector C que intervienen aquí. Vamos con la primera fila. Componente en X de A. Veo mi gráfica. Como todo el vector A se encuentra ubicado en el eje X positivo, toda la componente en X de A va a ser su módulo. ¿Y cuánto vale el módulo de A? El módulo vale 70 kilómetros. Positivo porque está en el eje X positivo. Si estuviese acá el vector sería negativo. Hay que respetar los signos. Ahora, como el vector A está en X, todo el vector A está en X, no hay nada para Y, la componente en Y, ¿cuánto vale? Vale 0. Porque todo el vector se encuentra en el eje X. Vamos con la siguiente fila, que es el vector B. Vamos con X. El vector B, su módulo es 80 kilómetros. Aquí está, 80. Entonces su módulo es 80. Como el ángulo del vector B, que es 70, es adyacente a X, porque está cerca, adyacente, es coseno. Cuando es adyacente es coseno. Y en la calculadora, 80 por coseno 70 nos da un valor de 27,36 kilómetros. Componente en X allá. Como aquí aplique coseno, acá entonces va a ser seno para ganar tiempo, ¿no? La otra función, seno. Y en la máquina nos da un valor de 75,18 kilómetros. He hallado las dos componentes del vector B. Vamos con C de igual manera. C está aquí. ¿Cuánto vale C? Su módulo vale 40. Vale 40. Entonces aquí está el módulo. El ángulo agudo es 65 grados, pero también es adyacente a X, porque está cerquita, está tocando X. Adyacente va coseno. En la calculadora nos da un valor de 16,9 kilómetros. ¿Por qué negativo? Ojo aquí, negativo. Porque está ubicado en el eje X negativo, respetando los signos. En cambio la Y, si trazo la paralela, me va a quedar aquí, va a ser positiva. Como aquí apliqué coseno, aquí entonces va a ser el seno. Y en la máquina nos da un valor de 36,25 kilómetros. Bien, como ya terminé de descomponer los vectores, el siguiente paso es hallar la sumatoria, letra griega sigma, que es sumatoria, la suma de esta columna, respetando los signos. 70 más 27,36 y menos 16,9 en la máquina nos da un valor de 80,46 kilómetros. He hallado la sumatoria en X que salió con signo positivo. De igual manera, la siguiente columna hago la sumatoria de vectores en Y. 75,18 más 36,25 en la calculadora es 111,43 kilómetros, también positiva. He completado la tabla. Siguiente paso, graficar estas dos componentes respetando los signos. Ambas son positivas en X y en Y, por lo tanto va a estar ubicada en el primer cuadrante. Mi eje X, mi eje Y, la primera componente en X que es positiva, está del lado derecho. Ahí está el nombre, sumatoria de vectores en X. Y también es positiva, va a estar ubicada arriba. Y sumatoria de vectores en Y. He graficado las dos componentes. Siguiente paso, trazar paralelas a X y a Y. Paralela a X, paralela a Y. Corta aquí, unimos el origen de coordenadas con el punto opuesto. Y ese es el vector de nombre vector resultante. Para hallarlo, se aplica el teorema de Pitágoras. No, la raíz cuadrada de las sumatorias al cuadrado, que son los catetos, y en la máquina nos da un valor de 137,44 kilómetros. Ahora vamos a hallar la dirección, el ángulo alfa, se le aplica la función tangente, no, tangente de alfa sumatoria de vectores en Y porque es el opuesto, y Y vale 111,43, el adyacente es X que vale 80,46 y en la máquina dividimos 1,385. Para despejar alfa se aplica el arco tangente o tangente a la menos 1 de este valor y nos da un valor de 54,17 grados. Hemos hallado módulo y dirección. Bien, jóvenes, muchas gracias. Recuerden practicar siempre en la casa para adquirir la destreza. Buenos días y cuidarse mucho. Éxitos.